Alcides tal vez nunca imaginó que pudiera llegar a los 40 años. Que toda su vida pasada pudiera resumirse en una revista de historietas, plagada de personajes inventados y alumbrados por distintos dioses. Como Tío Pepe, por ejemplo. Un hombre de pocas palabras. Estiraba sus labios como si ejerciese el don de una sonrisa eterna. Pero no era sonrisa. Los estiraba para acomodar su dentadura. Luego, antes de dar opinión con referencia a determinado tema, encimaba su labio inferior sobre el superior, al igual que cualquiera lo hiciera solo para humedecerlos y propiciar la palabra. Pero no hablaba. Se acomodaba los anteojos de marco de carey sobre el puente de su nariz y nada más. Quien hablaba y opinaba era su mujer, Concepción. Y lo hacía con acento bien castizo. Pero de Castilla la vieja, no la nueva. Y a otra cosa. Alcides, de pequeño, se detenía en la contemplación de ese cuadro, sin entender las razones por las cuales obraran de esa manera. Estas improvisadas representaciones de la comedia del arte acontecían durante las reuniones de cumpleaños. Pudieran ser las dedicadas a papá Ernesto, desaparecido durante la guerra, mamá Augusta, Pepe o Concepción. Pepe, como único hermano de Ernesto, había sido el heredero de todos sus trajes y camisas, con excepción de su ropa interior, la cual le provocara rechazo colocársela por temer a contagiarse la sífilis que había padecido su hermano en una ocasión, y solo por haber frecuentado a un par de señoritas, de dudoso destino, que alquilaban sus ambientes para lucrar con el sexo. La ausencia de papá fue suplida por las visitas frecuentes, hasta que Pepe debió guardar eterno reposo debido al dolor de sus piernas. Y como Concepción no se animaba a viajar, cruzando la ciudad, el pequeño Alcides era llevado, para no perder el vínculo familiar. La falta de su padre simbolizó, para Alcides, estar viviendo a través de un cristal que tuviese un hueco, y que, mediante él, pudiese ver a la gente ocupándose de otras cosas, quizás más atractivas, pero menos dañinas para sus respectivas psiquis. Algunos jugaban a la pelota. Otros pintaban. Otras, se ponían de novias únicamente para experimentar aquello que llamaban tener sexo, y así. Pero fue, más o menos, a la edad de 11 años, que mamá Augusta descubriera, en la cabeza de su hijo, un pequeño agujero. No había dudas. Era tan pequeño que solo pudiera introducirse por él un sorbete de refresco. Para poder ser mejor apreciado, lo llevó al peluquero pidiéndole que le cortara el cabello en derredor, dejándolo como si fuese un monje. De esta manera, el agujero podía ser mejor apreciado. Hasta se notaba un poco más grande. Augusta sentía temor de introducir, por él, uno de sus dedos, y notar haber llegado a la masa encefálica. No había dudas.
Estimaba que el agujero no solamente perforase la piel, sino que, además, el hueso. Para la siguiente visita al tío Pepe, Augusta fue pensando, durante todo el trayecto, en contarle acerca del tema. Al entrar a su habitación, lo vieron quieto, sobre la cama. Vestía apenas un calzoncillo, y era uno de los que usara Ernesto. Augusta lo reconoció de inmediato porque era el que había usado durante la luna de miel. Concepción comentó que lo había rescatado para tener repuestos de ropa interior, ya que Pepe había adquirido la costumbre de orinarse encima, y había que estar constantemente cambiándoselos. Así, prefería dejarlo semidesnudo. Augusta se acercó, abrazando a su hijo. Mirándolo a los ojos, aprovechando que Concepción había ido a preparar el té, le comentó que Alcides tenía un agujero en la parte posterior de su cabeza y que temía que fuese algo grave. Dicho esto, giró a su hijo, enseñando el curioso fenómeno. Pepe lo observó en silencio y, sin siquiera opinar acerca del corte de cabello que lucía su sobrino, estiró sus labios como en una sonrisa, luego encimó su labio inferior sobre el superior, sin emitir frase alguna. Apoyó su cabeza sobre la almohada. Las lámparas que iluminaban desde el techo se reflejaban como gotas blancas sobre los cristales de sus anteojos. Luego una gran mancha fue apareciendo sobre su calzón, indicio que estuviera orinando. Concepción llegó con una bandeja con tazas y la tetera. Alertada por Augusta de lo que estaba sucediendo, dijo que había que cambiarlo, y pronto. Entre las dos mujeres le quitaron el calzón. Como además había hecho una deposición, debieron darlo vuelta, limpiarle los glúteos con una esponja y agua, también los huevos y el diminuto pene, el cual padecía una sífilis mal curada. Alcides observaba toda la escena desde un rincón de la habitación. Estando aún boca abajo, Augusta descubrió una mancha color marrón en la parte posterior de su cabeza. No pudo menos que preguntar a Concepción qué fuera eso. Concepción hizo un ademán con su mano, restando importancia al asunto. Explicó que era un agujero, un simple agujero que penetraba su cráneo. Lo tenía desde chico, y nada más había que agregar. Augusta pidió más detalles. Tomando a su hijo y mostrando su espalda, dijo que Alcides también lo tenía. Concepción terminó de secar a Pepe. Colocándole un calzón limpio, comentó que, tal vez, el agujero le viniera de herencia. Porque su gestación no había sido por un golpe o accidente. Apareció solo, según le había contado. Pero pudieron convivir muy bien con él. Sin embargo, había un hecho importante, y era que, cada tantos días, era necesario llevarlo al especialista para que le succionara líquidos que pudieran ser nocivos para el cerebro. Cada 15 días, no más ni menos, Concepción llevaba a su marido a ver a Paternoster, él se encargaba de libar, con un sorbete, todo líquido dañino. Luego de este procedimiento, Pepe recobraba no solamente el entendimiento, sino también el habla. Pero a pesar de la continuidad del tratamiento, Pepe no volvió a hablar ni a sonreír. Falleció, a los pocos meses, dando un suspiro, como si se estuviese desinflando. Esto contó Concepción a Augusta, durante su funeral. Alcides tenía, en ese entonces, 19 años, y durante todo ese tiempo su madre se volvió renuente a que cualquier individuo le succionara el cerebro. Bastaba un trozo de gasa adherido a su cabeza con cinta engomada para que la supuración, que asomara por el agujero, fuera de inmediato secada. Pero para que la cinta se adhiriese debía llevar su cabello cortado como monje. Eso era infinitamente mejor a llevar la cabeza vendada para mantener fijo el parche de gasa. Las pocas novias que tuvo Alcides siempre le preguntaban acerca del parche, y qué era lo que le hubiese sucedido. Y cuando respondía que la gasa tapaba un agujero que había en su cráneo, no le creían.
Una sola de ellas, de nombre Roberta, se animó a solicitarle que se lo quitara, que deseaba ver el agujero. Ante su insistencia, una tarde calurosa, Alcides se quitó la gasa. Roberta quedó impactada al verlo. Y no contenta con solo observarlo, intentó introducir uno de sus dedos en él, hecho que fue, de inmediato, evitado por Alcides. Ella argumentó que sintiera curiosidad por tocar el cerebro, sin advertir que este procedimiento pudiera llegar a ser peligroso. Alcides la convenció que, de llegar a hacerlo, fuera factible que rozara, con sus dedos, alguna circunvalación o cuerpo calloso, y quien supiera cuáles fueran las consecuencias de ello. Alcides volvió a cubrir su agujero. La relación con Roberta duró poco tiempo más, y luego se terminó. En parte por el hecho de llegar a sospechar que Roberta deseaba tenerlo como conejillo de Indias. Al haber ingresado al primer año de la carrera de medicina, ya se consideraba una doctora con avanzados estudios, y su secreta pasión hubiera sido poder estudiar el líquido gelatinoso que brotaba del agujero de Alcides. Para la época en que llegó a los 40 años de vida, Consuelo y Augusta ya hacía tiempo que habían pasado a formar parte de su historia personal. Solo quedaban, de ellas, un par de retratos, en blanco y negro, en marcos de madera de sándalo puestos, como adorno, sobre la cómoda del living. Del tío Pepe lo único que recordaba era su manía de encimar su labio inferior sobre el superior, o su estiramiento de los labios, hecho que no llegaba a ser una entera sonrisa, y nada más. Pero un día recordó el agujero que llevaba en su cabeza, y lo comparó con el suyo. Y recordó también que Concepción había mencionado a un tal Paternoster, que aliviaba a Pepe de la supuración del líquido que brotara. Se apenó por el hecho de que su madre no hubiese anotado su dirección, para ir a consultarlo. Luego de pensar por un minuto, encendió su computadora, buscando por internet algún dato acerca de él. Por fortuna, había varias menciones, y todas indicaban que era el mejor tratamiento para excesos de líquidos en el cuerpo. Había un teléfono donde comunicarse. De pie frente a la puerta, antes de oprimir el timbre, volvió a pensarlo un par de veces. Si el tratamiento que le hiciera Paternoster tuviera éxito, bien pudiera quedar esclavo de ello, tal como le había sucedido a su tío Pepe. Por otro lado, no le era indiferente la repugnancia que le provocaba tener que limpiarse la secreción del agujero, cambiando diariamente la gasa. Se decidió por tocar el timbre. No tardó en abrir una mujer joven, de aspecto prolijo, sobre todo, bella. Lo hizo pasar a un living bastante amplio. La mujer se presentó como Hilda, hija de Paternoster. Le pidió aguardar un momento, entrando en una habitación, para regresar empujando una silla de ruedas sobre la que estaba sentado un anciano. Su cabeza estaba sujeta por arneses siéndole posible solo mover sus labios y sus ojos. Paternoster parecía ser una persona de complexión muy delicada. En un momento movió sus labios, pero su habla no pudo ser escuchada. Hilda explicó que su padre había perdido la voz por un cáncer que le había disgregado las cuerdas vocales, pero que ella, a través de su lectura, podía entenderlo. Pidió que contara cuál era el problema. Alcides expuso su caso, quitándose la gasa y enseñando el agujero. Hilda comentó que su padre se alimentaba bebiendo meninges del cerebro, y que eso ayudaría a que la secreción, con el paso del tiempo, fuera disminuyendo. Alcides preguntó cuánto costaría, y escuchando que todo el proceso, en total, demandaría 15 sesiones, consumiría la mitad de su jubilación, no dudó en aceptar. Había luchado durante 6 meses para conseguir que el gobierno le otorgara un retiro por incapacidad. Fue un largo proceso ante distintas juntas médicas enseñándoles el agujero de su cabeza, para que vieran cómo segregaba sustancias.
Al final logró su objetivo, y una pensión mínima mensual lo aguardaba en su cuenta bancaria. Pero esta situación debía resolverse. Preguntó a Hilda si pudieran comenzar de inmediato. La vio dirigirse hacia una cómoda extrayendo, de un cajón, un sorbete bastante largo. Le pidió que se sentara junto a su padre. Con delicadeza despegó la gasa, introduciendo un extremo del sorbete en el agujero. El otro extremo estaba reservado para Paternoster. Separó sus labios, metiendo el sorbete en su boca. Enseguida Paternoster comenzó a chupar, sorbiendo la mayor cantidad de meninges que pudo. Durante un interminable minuto, Alcides sintió su cerebro recobrar su estado natural. Y hasta le llamó la atención la velocidad con la cual el anciano libaba. Parecía un niño bebiendo su gaseosa. Hilda explicó que la ingesta de meninges hacía muy bien a su padre. No en vano ya contaba con 104 años, y esperaba vivir unos cuantos más, ayudando a la gente. A los pocos minutos Alcides escuchó, dentro de su cabeza, el típico ruido que hacía un sorbete al no tener más líquido que succionar. Hilda lo retiró del agujero, volviendo a taparlo con la gasa. Secó con una servilleta de papel los labios de su padre, ya satisfecho. Alcides agradeció a ambos. Notaba una mejora en su cabeza, como si la tuviese más liviana. De regreso a su casa, cambió la gasa por otra limpia. Se sentía bien. Recordaba a su tío Pepe, y lo que también había padecido con su agujero. Y la negativa de su madre, evitando que su propio hijo fuera sometido a una libación a manos de un desconocido. Augusta había sido siempre una mujer llena de prejuicios. Desconfiaba de todo y, quizás, de todos. La vez que Alcides, de 17 años, se quedara a solas con Concepción, una tarde en que saliera a hacer unas compras, al regresar de improviso los descubrió hablando en voz muy baja, conservando, en su entendimiento, que algo habían hecho. Pero este pequeño incidente doméstico pronto fue olvidado. No así Alcides, quedando marcado en su recuerdo en forma permanente. La tía Concepción había deseado enseñarle un agujero que ella también tenía, y que le había venido desde su nacimiento. El joven Alcides la vio levantar su pollera, argumentando que, debido a su agujero, no llevaba ropa interior. El joven e inquieto Alcides fue testigo de su vello púbico entrecano, pero nada pudo distinguir por ser aquel muy tupido. El ruido en la cerradura de la puerta de calle y la llegada de Augusta interrumpió todo examen posterior. Concepción, en ese momento, contaba con 65 años. Pero la vida no permitió que hubiese una segunda oportunidad de volver a mostrarle su agujero. La crecida sospecha de Augusta, ante las reiteradas y excesivas muestras de cariño hacia su hijo, fue que decidiera no someterlo a prácticas carentes de medicina legal. Cuando Pepe, debido al estado avanzado de su vejez, debió guardar cama y no salir a ver a Paternoster para sus curaciones, su vida, al igual que la de su mujer, se fue consumiendo. Concepción lo siguió a la tumba a los 3 meses. La casa de ellos se vendió, y con el dinero que recibió Augusta pudieron mantenerse durante un tiempo. Al fallecer Augusta, Alcides se encontró desolado, con un agujero no solo en su cabeza sino también en su alma. Al concurrir a la 10ª sesión con Paternoster, recibió, a través de Hilda, la noticia que su padre había fallecido hacía un par de días, y que ella solo se dedicaba a succionar esperma de hombres solteros o maridos engañados. Angustiado por esta novedad, Alcides se encerró en su casa, meditando acerca del camino a seguir. Se quitó la gasa que cubría el agujero. Pasando un par de sus dedos sobre él, notó la meninges brotar. Fue a la cocina, tomando una cucharita de café e, introduciéndola, quitó los restos de meninges que sobraban, echándolos al lavadero.
su forma gelatinosa le provocó asco. Al no contar más con la ayuda de Paternoster debió encontrar una solución. Fue a la ferretería y compró una bolsita de cemento. Con paciencia, preparó la mezcla en un plato. Una vez lista, se quitó la gasa. Las meninges seguían brotando. La limpió con un trapo, evitando todo excedente. Luego tomó, con una cuchara, un poco del cemento ya preparado, cubriendo el agujero lo más prolijamente posible. Al concluir, solo le restó aguardar a que la mezcla endureciera. Alcides continuó con su vida normal. El agujero había quedado cubierto y bien liso. Dentro de poco, al volver a crecerle el cabello lo taparía por completo, sin tener que preocuparse más del tema. No obstante, a la semana sucedió algo extraño. Sus ojos comenzaron a segregar una especie de pasta gelatinosa, la que también salía por sus oídos, habiendo roto los tímpanos, luego de sufrir un dolor indescriptible. Esta secreción la supuso provenir de su encéfalo. Varios trapos y pañuelos al día fueron utilizados para mitigar el problema. Con un punzón golpeó la cáscara de cemento que cubría su agujero, hasta lograr romperla. Pero el ímpetu que imprimió al hacer uso de esta maniobra consiguió que la herramienta horadara su cerebro. Prefirió que sus meninges brotaran por el agujero, nada más. Se echó en la cama. El agujero había ganado la batalla. Desde que era niño se había gestado y permanecería con él hasta el día de su muerte. Pensando en estas cosas, sus labios se estiraron en una sonrisa firme, al igual que si fuese de cemento. Mirando el techo, le sorprendió su labio inferior, cubriendo el superior, subiendo y bajando, en una maniobra mecánica que se repitió sin cansancio. Seguro que era herencia.